Los 10 actores más oscuros del cine de oro mexicano. ¿Te has cuestionado alguna vez quiénes fueron las figuras más siniestras del cine de oro mexicano? Tras la elegancia, las melodías rancheras y las majestuosas producciones, existieron intérpretes que ocultaban una faceta tenebrosa. Abusos, polémicas, agresiones, manipulación y existencias personales sumidas en el desorden. Hoy revelaré las historias de 10 íconos del cine clásico mexicano, cuyas vidas reales superaron en dramatismo a cualquier ficción. Comencemos. Jorge Negrete no solo fue un símbolo del cine de oro mexicano, sino también un personaje controvertido dentro del medio. Su temperamento dominante y riguroso le granjeó enemistades influyentes en la industria. Desde sus inicios, Jorge Negrete exhibió un perfil autoritario. Demandaba privilegios en los rodajes y no admitía desafíos a su liderazgo. Se rumora que suspendía tomas o retrasaba filmaciones por meros arbitrios. Uno de los escándalos más sonados fue su gestión al frente de la Asociación Nacional de Actores, donde se le acusó de manipular su posición para beneficiar a aliados y marginar a quienes disentían de su visión. Diversos relatos señalan que Jorge Negrete presionaba para excluir competidores y dominar el mercado a su antojo. Su pugna con Pedro Infante trascendió lo público, escalando a una enemistad tangible. Jorge Negrete despreciaba el ascenso de Pedro Infante, considerando que su modesto origen y estilo folclórico no merecían tal reconocimiento. Lo ridiculizaba abiertamente y aprovechaba su poder para bloquearle oportunidades. En el ámbito privado, Jorge Negrete era dominante y obsesivo, particularmente con su esposa María Félix, con quien sostuvo una unión tempestuosa y plagada de encuentros agresivos. Algunos testimonios mencionan peleas físicas y un clima enrarecido por los celos patológicos. Su existencia estuvo signada por la dualidad entre su máscara de galán encantador y su naturaleza despótica y cruel con sus cercanos. Esto le granjeó tanto devotos fervientes como adversarios que optaron por evitarlo. Jorge Negrete falleció joven, a los 42 años, por una cirrosis hepática acelerada por su alcoholismo, reflejo de su batalla contra los excesos. Su aporte artístico es indiscutible, pero su intimidad revela a un hombre plagado de claroscuros. En síntesis, Jorge Negrete fue un individuo cuyo genio y fama no lograron enmascarar su lado más sombrío: la imposición, la arrogancia y un ejercicio del poder que dejó cicatrices en la cinematografía mexicana. Emilio el Indio Fernández es un pilar del cine de oro mexicano, célebre por su maestría como cineasta, pero su carácter fue tan explosivo y polémico como su filmografía. Emilio el Indio Fernández era conocido por su índole volátil y agresiva, tanto en lo profesional como en lo personal. Durante los rodajes, se comportaba como un déspota que imponía su voluntad sin reparar en métodos. Testimonios de colegas y actrices revelan que recurría a tácticas crueles, vejaciones, berrinches e incluso violencia física si las cosas no ocurrían como él exigía. Más allá de la brutalidad, Emilio el Indio Fernández ejercía un dominio opresivo, especialmente sobre las mujeres. Numerosas actrices fueron coaccionadas a soportar sus insinuaciones o aceptar cláusulas abusivas a cambio de roles destacados. En aquellos años donde las voces de las víctimas rara vez eran escuchadas, Emilio el Indio Fernández aprovechaba este clima de impunidad para consolidar su dominio. Su vida íntima estaba plagada de sombras: múltiples matrimonios, numerosos affairs y un comportamiento celopatía que generaba constantes conflictos. Testigos relatan cómo sus explosiones de ira frecuentemente terminaban en golpes e incluso intercambios de balazos durante discusiones. Su historial judicial incluía varios arrestos por disturbios, aunque sus influyentes amistades en el gobierno y el medio artístico siempre lo protegieron de consecuencias serias. Lo que muchos llamaban genio artístico
no era más que una máscara que escondía décadas de manipulación sistemática, como lo han demostrado recientes estudios biográficos. Sin embargo, su contribución al cine mexicano sigue siendo invaluable, aunque hoy sabemos que muchas de sus obras maestras fueron creadas a costa del sufrimiento de quienes trabajaron con él. Emilio Fernández representa ese paradigma incómodo, donde la grandeza artística convive con la vileza humana. Pedro Armendáriz, por su parte, construyó una imagen pública de galán irresistible que contrastaba dramáticamente con su verdadero carácter. En los sets de filmación era temido por sus crisis de violencia, desde agresiones verbales hasta ataques físicos contra colegas y técnicos, lo que frecuentemente paralizaba las producciones. Pero su comportamiento más reprochable era el acoso sistemático a actrices jóvenes, a quienes presionaba para realizar escenas de alto contenido erótico, aprovechando su posición de poder. El miedo a represalias profesionales hacía que muchas aceptaran estas vejaciones en silencio. Su vida fuera de cámaras no era mejor. El alcoholismo crónico exacerbaba su temperamento violento, destruyendo relaciones familiares. Sus conexiones políticas le servían como escudo contra posibles denuncias, permitiéndole mantener su reputación intacta. La muerte lo encontró en 1963, sumido en la enfermedad y el aislamiento, muy lejos del final heroico que interpretó en tantas películas. La historia de Armendáriz nos recuerda que detrás del brillo de las estrellas de cine a menudo se esconden abismos morales que el tiempo termina revelando. Estos casos nos obligan a reflexionar sobre la compleja relación entre el arte y la moral. ¿Hasta qué punto podemos separar la obra del artista? ¿Debemos revalorar el legado de estos íconos a la luz de sus acciones? El cine de oro mexicano nos dejó joyas cinematográficas inolvidables, pero también estas lecciones incómodas sobre el abuso de poder y la importancia de no glorificar indiscriminadamente a sus creadores. Germán Tintán Valdés, El récord de oro, entre escándalos y excesos. El legendario cómico del cine de oro, conocido por su carisma sin igual, escondía tras su sonrisa pachanguera una vida de excesos que pocos se atrevían a denunciar. Las madrugadas de juerga interminable en cabarets de mala muerte y antros de dudosa reputación eran su verdadero escenario, donde el alcohol fluía más que su característico lenguaje pachuco. Los estudios cinematográficos sufrían sus constantes ausencias, llegando a paralizar producciones enteras mientras esperaban que el revolucionario del lenguaje apareciera, muchas veces aún ebrio de la noche anterior. Su apetito por las mujeres rozaba lo patológico, con historias turbias que involucraban jovencitas impresionables, a quienes seducía con promesas de fama. Los callejones oscuros de la fama lo llevaron a codearse con lo peor del hampa capitalina, donde las fiestas terminaban en orgías de cocaína y apuestas ilegales. Su temperamento volátil convertía los sets en campos de batalla cuando algún valiente intentaba llamarlo al orden, dejando a su paso puños rotos y amenazas veladas. Antonio Aguilar, el patriarca de hierro. Detrás del charro de México se escondía un tirano de rancho que gobernaba su imperio artístico con mano de acero. Los contratos leoninos que firmaban sus empleados hablaban de un hombre obsesionado con el control absoluto, capaz de arruinar carreras con solo mover su influyente dedo meñique. En casa, el látigo de la disciplina familiar caía implacable sobre su esposa y vástagos, exigiendo perfección en cada gesto público, mientras tras bambalinas reinaba el terror emocional. Los rumores persistentes lo vinculaban con negocios turbios que iban desde peleas de gallos clandestinas hasta arreglos con políticos corruptos, tejiendo una red de protección que mantuvo sus secretos bien guardados. La imagen del patriarca ranchero, tan cuidadosamente cultivada, se desmoronaba tras las puertas cerradas donde reinaba el miedo y la sumisión. Hoy, al revisar su legado, nos queda la pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el arte puede redimir a quienes lo crearon entre sombras?
El Charro de México cultivaba cuidadosamente su imagen de patriarca honorable, pero tras bambalinas protagonizaba una vida de dobles estándares. Sus múltiples aventuras amorosas, aunque silenciadas por una prensa cómplice, envenenaban su vida familiar y generaban tensiones entre sus círculos cercanos. Más allá de sus infidelidades, Aguilar operaba como un maestro de la manipulación, usando su influencia para controlar contratos y carreras ajenas, siempre protegiendo sus intereses con mano de hierro. Su legado como ícono de la música ranchera es innegable, pero la verdad revela a un hombre que jugaba constantemente con los límites de la ética, construyendo su imperio sobre el silencio de quienes temían su poder. Mario Cantinflas. Moreno, la máscara del genio. Detrás del personaje entrañable que conquistó al mundo, se escondía un perfeccionista tiránico. En los sets, su genio creativo se transformaba en ataques de ira cuando algo no cumplía sus exigentes estándares, creando un ambiente de terror entre colegas y técnicos. Los productores temían sus caprichos. Podía paralizar filmaciones enteras si no obtenía el control absoluto sobre guiones y repartos. Su vida privada era un teatro de contradicciones. Mientras el público veía al humilde peladito, en privado frecuentaba círculos de poder, fiestas exclusivas y una rotación constante de amantes que su esposa toleraba en silencio. Sus cambios de humor extremos, de la euforia a la depresión, eran un secreto a voces en la industria. Cantinflas fue, en esencia, un genio atormentado que escondió sus demonios tras una sonrisa cómica. Luis el Gallo Giro Aguilar, el galán sin escrúpulos, el apuesto cowboy del cine mexicano, escondía una personalidad calculadora y voraz. Su sed de protagonismo lo llevaba a sabotear descaradamente a competidores, urdiendo intrigas para quedarse con los papeles clave. Los estudios susurraban sobre sus noches perdidas en casinos clandestinos, donde dilapidaba fortunas que luego recuperaba con contratos abusivos. Su adicción al juego solo igualaba a su narcisismo. Manipulaba directores y enamoraba productoras para mantener su estatus, sin importarle dejar colegas en el camino. Aguilar encarnaba la paradoja del cine de oro. Un héroe en pantalla, un villano en la vida real. Luis Aguilar, el galán que perdió el control. El mito del cowboy invencible se desmoronaba tras las puertas de su hogar, donde sus puños cerrados sustituían al revólver de sus películas. Sus noches de alcohol terminaban en violentas explosiones contra sus parejas, mientras el gremio cinematográfico miraba hacia otro lado, protegiendo la imagen del ídolo. El mismo hombre que enamoraba a México en la pantalla dejaba un rastro de lágrimas y moretones en la vida real, víctima de sus propios demonios y de una industria que prefería el espectáculo a la verdad. Ramón Gay, el actor que vivió su propia tragedia. Su filmografía de terror palidecía ante el horror real de su existencia. Un don Juan compulsivo que jugaba con fuego, hasta que una bala puso fin a su última infidelidad. El asesinato en plena calle no fue un giro inesperado, sino el desenlace lógico de una vida dedicada a cruzar líneas rojas. La prensa sensacionalista encontró en su muerte la historia perfecta. Un actor de segunda, pero un amante de primera, cuya obsesión por el riesgo lo convirtió en personaje de su propio drama fatal. Carlos López Moctezuma, el villano que no actuaba. El maestro del cine de horror no necesitaba maquillaje para aterrorizar a sus colegas. Su mirada gélida y palabras afiladas humillaban a cualquiera que osara desafiarlo. Las leyendas sobre sus fiestas privadas circulaban en susurros: alcohol, apuestas y cuerpos intercambiables como en un macabro casting. El mismo poder que lo convertía en estrella lo blindaba de consecuencias, tejiendo una red de silencio que duró décadas. Hoy, su legado artístico sigue intacto, pero la historia completa revela que sus mejores actuaciones fueron fuera de cámara. Estas biografías manchadas nos obligan a mirar el cine de oro con ojos críticos.
¿Eran estos actores productos de su tiempo o simplemente monstruos consentidos por la fama? Su arte perdura, pero sus pecados nos recuerdan que detrás de cada leyenda hay verdades incómodas que el celuloide nunca capturó. El verdadero horror no estaba en sus películas, sino en los rincones oscuros que el spotlight nunca iluminó. Carlos López Moctezuma, el tirano del cine de horror. Detrás de sus memorables interpretaciones de villano, López Moctezuma encarnaba en la vida real la misma crueldad que proyectaba en pantalla. Su reputación de perfeccionista escondía un carácter despótico. Humillaba a actores secundarios, chantajeaba a productores y creaba un clima de terror en los sets. Las fiestas en su mansión eran legendarias por sus excesos, donde el alcohol fluía junto a apuestas ilegales y encuentros sexuales con jóvenes aspirantes a actores. El gremio lo toleraba porque así eran los genios, pero su legado artístico no puede borrar las cicatrices que dejó en quienes trabajaron con él. Julián Soler, el depredador con credenciales. Miembro de la aristocracia cinematográfica mexicana, Soler usaba su apellido como escudo para conductas que hoy serían impensables. Sus métodos de dirección incluían chantajes emocionales a actrices novatas, a quienes amenazaba con arruinar sus carreras si no accedían a sus pretensiones. El casting couch era su especialidad. Muchas debutantes descubrían demasiado tarde que los papeles prometidos dependían de favores íntimos. Su red de influencias le permitió durante décadas desviar fondos de producciones hacia cuentas fantasmas, mientras la industria hacía la vista gorda. Soler representa la peor cara del nepotismo en el cine de oro, un depredador con pedigrí. Manuel Medel, el cómico amargado. El que fuera compañero de Cantinflas terminó convertido en su sombra resentida. Medel gastó más energía saboteando carreras ajenas que cultivando la propia. Sus borracheras terminaban en violentos episodios domésticos, mientras en los estudios acumulaba suspensiones por sus berrinches. El alcohol no hizo más que potenciar su paranoia. Veía conspiraciones donde solo había consecuencias de sus malas decisiones. Murió como vivió, culpando a todos, especialmente a Moreno, de su fracaso, sin entender que su peor enemigo siempre estuvo en el espejo. Estas historias revelan el lado más sórdido de la creación artística, genio y vileza fundidos en una misma persona. Nos obligan a cuestionar si el valor estético justifica el sufrimiento humano, y si debemos reescribir la historia del cine para incluir no solo sus luces, sino también sus sombras más profundas. El cine de oro mexicano nos dejó obras maestras, pero también esta lección incómoda. A veces, detrás del arte más brillante, se esconden los comportamientos más oscuros. Joaquín Cordero, el caballero oscuro del cine mexicano. Tras su impecable imagen de galán sofisticado, Cordero cultivaba un lado siniestro que pocos se atrevían a denunciar. En los sets, su perfeccionismo se transformaba en crueldad. Humillaba a novatos con comentarios cáusticos y orquestaba intrigas para hundir carreras prometedoras que consideraba amenazas. Los estudios susurraban sobre sus acuerdos especiales con productores, donde favores políticos y económicos determinaban quién obtenía papeles importantes. Su vida privada era un volcán de escándalos, infidelidades con jóvenes actrices, violentas peleas conyugales que terminaban en comisarías y negocios turbios que iban desde fraudes inmobiliarios hasta conexiones con círculos de apuestas clandestinas. La prensa de la época, cómplice, convertía estos episodios en simples anécdotas de estrella, mientras las víctimas de su carácter se hundían en el silencio. Víctor Junco, el villano que no necesitaba guión. Maestro del sabotaje profesional, Junco tejía redes de intriga para eliminar competidores. Sus métodos incluían difamaciones anónimas, chantajes emocionales y el uso sistemático de su influencia en la ANDA para bloquear contratos. Las fiestas en su departamento eran legendarias por sus excesos.
alcoholismo destructivo que derivaba en violencia física, apuestas de alto riesgo y jóvenes aspirantes sometidas a situaciones comprometedoras. El alcohol no solo destruyó su salud, sino que reveló su verdadero carácter, paranoico, vengativo y capaz de las peores bajezas en sus crisis de ira. Murió como vivió, solo y lleno de rencor, habiendo quemado todos los puentes con su toxicidad. Pedro Infante, el ídolo roto. Detrás del sonrisa cálida que enamoró a México, latía un corazón atormentado. Sus noches eran un torbellino de cantinas, riñas callejeras y aventuras amorosas que dejaban un reguero de corazones rotos. Los celos patológicos lo llevaban a vigilar obsesivamente a sus amantes, con episodios de violencia doméstica que sus biógrafos oficiales prefieren omitir. El alcohol era su peor demonio. Transformaba al ídolo amable en un hombre irreconocible, capaz de paralizar rodajes con sus berrinches o provocar escándalos públicos. Su participación en círculos de juego ilegal lo vinculó con personajes siniestros del bajo mundo, añadiendo otro capítulo oscuro a su leyenda. Estas historias no buscan destruir mitos, sino revelar la compleja humanidad detrás del brillo hollywoodense. El cine de oro mexicano fue un espejo deformante donde convivían el genio artístico con los peores vicios humanos. Hoy, al revisitar estas biografías, debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto el arte redime al artista? ¿Cómo separar la obra del creador cuando éste lastimó a tantos en su camino? Si este vistazo a los secretos mejor guardados del cine mexicano te sorprendió, no olvides compartir tu opinión en comentarios. Suscríbete para más revelaciones sobre la historia no contada del espectáculo en México. La verdad, por incómoda que sea, siempre merece ser recordada. Hasta la próxima entrega de Crónicas del Cine Negro Mexicano.